Gracias a ti, Juliana. Los han hecho sufrir. Bueno, yo creo que sí, pero a veces la democracia es incomprendida, ¿no? Si bien es cierto, han hablado 118 parlamentarios, también es cierto que cuando se inaugura un gobierno, hay un Congreso nuevo, es importante escuchar la voz de todos aquellos que tienen una representación en diversas circunscripciones del país. Eso para la opinión pública puede significar un hecho cansino, ¿no? que genera aburrimiento, pero en términos democráticos nos ayuda a fortalecer las instituciones. Los próximos debates van a ser mucho más ágiles. Yo estoy absolutamente seguro que en las bancadas los voceros van a saber elegir quiénes son las personas que los representan en el debate. Como tú bien has señalado, Fuerza Popular va a ejercer su mayoría parlamentaria, lo cual me parece muy bien, pues es parte también del ejercicio democrático, pero al final yo creo que ha sido una jornada exitosa en la cual no hay ni vencedores ni vencidos. Yo creo que Luz Salgado, dentro de los márgenes que le permite su rol como presidenta del Congreso, ha sido completamente aceptable. El debate ha sido alturado con momentos de crispación, que también son lógicos en la política, y al final el gabinete de Fernando Zavala ha demostrado que tiene un peso propio, basado en un componente profesional y técnico realmente importante, que en lo que a mí respecta, creo que el Perú debe sentirse orgulloso de tener un gabinete de ese nivel, y que ha sabido reconocer algunas falencias, algunos errores que se han cometido, y obviamente todo eso ha generado que tengan en estos momentos la confianza del país. Hay que reconocer el muy buen trabajo que realizó ayer y hoy la presidenta de la mesa directiva, la congresista Luz Salgado. Es digno reconocerlo. Sí, de verdad que sí. Pero bueno, a ver, ¿se imaginaron ustedes que se le iban a poner tan difícil? Porque ayer me imagino que ninguno de los integrantes del gabinete y tampoco de los parlamentarios de la bancada de Peruanos por el Cambio, y mucho menos el propio Pedro Pablo Kuczynski, deben haber pegado ojo, esperando a lo que iba a suceder el día de hoy, porque no sabían si efectivamente les iban a dar el voto de confianza o no. Claro, y a lo largo de la jornada ha habido momentos, como te señalaba, de bastante crispación de parte de todas las fuerzas políticas. Ha habido reclamos de parte de todas ellas luego de la presentación de Fernando de más de 2 horas, en las cuales, como nunca en los discursos anteriores de presidentes del Consejo de Ministros, se detallaba el qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Si bien es cierto, los parlamentarios de Fuerza Popular y como también los de la APRA, de Acción Popular y de Frente Amplio y de Alianza por el Progreso reclamaban cómo se iban a financiar lo que se proponía, por qué no se señalaban las deficiencias heredadas del gobierno anterior. Es necesario entender cómo se presenta un gabinete. Un gabinete, primero, según la Constitución, según el artículo 130, presenta la política general del gobierno. Luego viene el debate, y en ese debate se señalan las omisiones. En este caso se reclamaba una línea base, que era en qué situación se encontraba la República, y finalmente, a partir de ese debate, el gabinete brinda satisfacciones. Y eso es lo que se ha hecho. No ha habido una presión para que digan cómo fue, sino es parte del proceso. De acuerdo, pero pudo, digamos, Fernando Zavala, para darle la tranquilidad a los congresistas, a la gente que estábamos del otro lado esperando a que sí sea puntual con ese tema, decir, por ejemplo, en su discurso que él, a grandes rasgos, después ya entrar en detalle, por supuesto, efectivamente, el gobierno que se fue ha dejado un déficit de tal porcentaje, el PBI está así, les cuento que en educación hemos tenido tanto en pérdidas, el presupuesto que se había determinado en los últimos 2 o 3 años para el sector salud, de pronto no alcanzó, lo que quedó del canon no se pudo utilizar, y luego entraremos en detalles. Continúo, señores, con lo que proponemos nosotros como equipo ministerial para el país. Eso creo que hubiese evitado tanta crítica. Bueno, yo lo que creo es de que se ha ceñido al rol que exige la Constitución, que es el de determinar cuáles son las políticas generales y cuáles son las principales medidas que se van a tomar. No dice todas las medidas, como tampoco dicen que se llegue a un nivel de detalle. Entonces Fernando ha cumplido con el rol constitucional tal y como se ha hecho antes. Que estamos en una circunstancia especial es otra cosa. Por eso se dice de que este evento ha sido histórico. Yo he visto a algunas personas señalar 121 votos, es algo similar a lo que obtuvo Roberto Dañino. No hay que olvidar que Roberto Dañino en el 2001, con el presidente Alejandro Toledo, obtuvo 106 votos, pero la presidencia del Congreso era una presidencia oficialista. Hoy día, Fernando Zavala ha obtenido 121 votos, pero con una presidencia opositora. Es cierto, hace mucho tiempo, casi 50 años, que un gabinete no se presentaba ante un Congreso opositor y con una oposición aplastante. Así es. Entonces, nosotros teníamos que desarrollar también una estrategia política. Esa estrategia política primero significaba ceñirnos al rol constitucional. Según eso,
los opositores iban a plantear sus exigencias, sus omisiones, sus necesidades de información y nosotros íbamos a responder. Ellos han tenido algunos momentos en los cuales elevaron el tono, nosotros decidimos no entrar en pleitos porque queríamos priorizar los argumentos. Al final ha sido una jornada democrática que demuestra, como ellos han señalado, y es necesario reconocerlo, de que existe un equilibrio de poderes en el cual el Poder Legislativo tiene una mayoría opositora y el Poder Ejecutivo va a someterse a un control político. Pero en el medio va a haber un diálogo permanente, obviamente en algunos momentos se llegará a algún nivel de altisonancia, pero al final lo que va a predominar es la democracia con sus defectos y con sus virtudes. Y dentro de sus virtudes yo creo que va a haber un país mejor, porque un ejecutivo que recibe un control político es un ejecutivo que funciona mejor. Miren el caso del presidente Ollanta, un poder legislativo débil con una mayoría oficialista, hoy en día está entregando al país en una situación deplorable, ¿no? Entonces, cuando existe el control político, como también lo recibió Alejandro Toledo, pues uno entrega el país en mejores condiciones. Lo que pasa es que justamente cuando se empieza a hablar hoy en el Congreso de las características de los diferentes sectores, de cómo había dejado un mal el país, uno dijo, caracho, es mucho peor de lo que yo imaginé. ¿Por qué? Los voceros del gobierno no nos han dicho esto hasta ahora. Quizás, No, el Premier dio la respuesta y la dio muy bien, Fernando Zavala. Hay procesos en curso de investigación. Hay ministros que en estos momentos están pidiendo auditorías porque lo que hay son solamente indicios. Un presidente del Consejo de Ministros no puede entrar en la irresponsabilidad como le pedía una congresista, la señora Vilcatoma, diga quiénes han robado. ¿Cómo uno va a anticipar quién ha robado si no se ha investigado? Primero es la investigación. Luego de la investigación viene el informe, y el informe, si tiene pruebas contundentes, uno puede señalar que se ha robado y por lo tanto tiene que ser sancionado. Voy a cambiar Pero de ahorita tema. hay procesos en curso. Voy a cambiar de tema justamente por esto que tiene que ver con las investigaciones y luego regresamos a lo del Congreso. No quiero que se me escape esta idea, porque hablando de indagaciones y de compromisos que han asumido ustedes para darle respuestas claras y contundentes a la población, hoy era el último día para que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijera a través de un informe si efectivamente existió o no un escuadrón de la muerte en la Policía Nacional. La primera fecha era el miércoles, al final pidió tiempo para el viernes. Entendemos que esta situación en el Congreso ha generado un retraso, pero... Bueno, yo te puedo asegurar que Carlos Basombrío tiene la información al igual que el Premier. Lo que sucede es que había un compromiso constitucional y ambas autoridades responsables obviamente determinarán cuándo se le informa a la nación. Pero ya tiene la respuesta. Por supuesto, el informe está. Ambos son profesionales de primera línea, el ministro del Interior y el Premier, y eran conscientes que hoy día la prioridad la tenía el Congreso, que también representa a la nación. En las próximas horas determinarán el nivel de información que hay. Además, hubo otra circunstancia. En un programa televisivo aparecieron nuevos casos el último fin de semana, que obligaron a estirar un poco el estudio que se tenía que hacer, pero ya toda la información está en manos del ministro y él sabrá cuándo la entrega a toda la ciudadanía. Ahora sí, regresemos al Parlamento para hablar de lo que sucedió ayer y que continuó el día de hoy. En un momento, usted, que fue consultado por algunos medios que estaban allí en el Legislativo, dijo que no dar el voto de confianza a este gabinete iba a generar un problema letal para el país. El Perú se iba a inmovilizar, que sería una decisión nefasta y que, claro, si quienes se tendrían que responsabilizar por algo así, obviamente tendrían que haber sido, en caso hubiese pasado, que por suerte no sucedió, Fuerza Popular. O sea, hubo un momento en que usted dijo, acá no nos dan el voto de confianza. La dudó. Y nosotros obviamente teníamos que manifestar nuestra preocupación ante la opinión pública para que nuestros adversarios entendieran que la opinión pública está pendiente de un gabinete que necesita empezar a trabajar. ¿Y por qué digo empezar a trabajar con todas las de la ley? Porque simplemente si dentro de los 30 días de haber asumido funciones no obtienen la confianza del Congreso, pues simplemente todos los actos de gobierno son inconstitucionales, pues no tienen la confianza del Congreso. Entonces, para que un ministro pueda ejercer su función en un marco legal adecuado, pues necesitaba que ocurriera lo que ha pasado hoy. En buena hora que el fujimorismo, con sus planteamientos, con sus exigencias, con sus necesidades de información, están a su derecho, además, con su estilo, por supuesto, y deben seguir así, pues a nosotros nos beneficia, y además está dentro de los márgenes de la democracia y nos beneficia como país, no como partido, pues nos obliga a trabajar en un consenso permanente que es una de las bondades de la democracia.
Pues imagínate qué estaríamos hablando hoy en día si se hubiera negado la confianza al gabinete. Pues simplemente existiría la incertidumbre, tendríamos que esperar hasta el día lunes, De acuerdo, todo pero estaría inmovilizado. muchos analistas, expertos, exministros, exparlamentarios decían, ¿no? Hasta ayer, a pesar de que se levantó la sesión, eso no va a pasar, es imposible que Fuerza Popular le diga que no a un gabinete que todavía no empieza a trabajar, sería absurdo. Es como que, a ver, yo tenga un brevete, haya pasado un examen de manejo, haya pasado el psicológico, haya pasado todo lo que la ley exige y le diga, ok, véndame ese auto, no te lo voy a vender porque no sé si sabes manejar. Sé manejar, aquí están todas las pruebas. Cuando choque, cuando demuestre que el brevete me lo regalaron o que lo compré en Azángaro, ese día quíteme, evidentemente, la licencia y inicie el proceso que usted crea conveniente porque no cumplí con lo que esto me otorgaba. Bueno, a diferencia de los analistas, los políticos no descartamos ningún escenario. Todo puede suceder. Es que eso iba mi pregunta. ¿En algún momento usted, entre hoy y ayer, sintió que no les iban a dar el voto de confianza, que se le estaban poniendo la situación demasiado complicada? Yo creo que sí. Bueno, no solamente la situación estaba complicada, sino que era nuestra obligación contestar a nuestro estilo y con nuestra estrategia según lo que ellos plantearan. Ellos tenían una política provocadora, que es válida en democracia, y nosotros teníamos que hacerle ver a la opinión pública lo que eso iba a significar si se manifestaba en un voto de desconfianza, es decir, le negaban la posibilidad de seguir adelante al gabinete. Entonces nosotros teníamos que decir, por un lado hay un gabinete con un plan de gobierno que quiere empezar a trabajar, y por otro lado hay una oposición que no desea eso. Entonces, en esas circunstancias, ¿quién pierde? El país. ¿Y quién se perjudica? El partido que obstruye. Menos mal que no ha sucedido eso. Hemos tenido una presidenta del Congreso que ha facilitado con algunos bemoles, algunas circunstancias marginales, excepcionales, por lo pronto, que espero que no se repitan pero que es más responsabilidad de los parlamentarios que de la presidenta del Congreso, como el negarle la interrupción, el derecho a la interrupción a algunos parlamentarios de Peruanos por el Cambio. Pero por otro lado, al margen de eso que considero anecdótico, la presidenta del Congreso se ha desenvuelto muy bien. Y luego la opinión pública ha visto un debate en el cual la oposición ha jugado un rol realmente importante e interesante, porque ha planteado cosas concretas que han sido respondidas. Han exigido el Estado de la Nación, se les ha dicho cómo está. Han exigido de qué manera se van a financiar algunos proyectos, se les ha respondido. De qué manera van a impulsar algunos proyectos también de infraestructura, el ministro correspondiente se los ha dicho. Y hay promesas que son importantes, que uno dice, suena maravilloso en caso esto se cumpla, pero realmente van a poder, les va a alcanzar el tiempo, estos 5 años, les va a alcanzar la plata, por ejemplo, el aumento salarial, ¿no? Para los profesores, en 1 año y medio, la remuneración va a ser de 2.000 nuevos soles y luego, rumbo al Bicentenario, se va a duplicar. Así y es. también se ha hablado acerca de proyectos en cuanto a infraestructura, a vencer el la sector informalidad. salud, efectivamente, la reducción del IGB, que eso también requiere otro presupuesto más porque hay que llenar el forado que quedaría justamente luego de esta reducción. Nosotros no nos vamos a poner de costado frente a un drama como es el de la informalidad. En el Perú, 7 de cada 10 peruanos no van a tener derecho ni a pensión ni a salud cuando cumplan 65 años. Y eso genera muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. Descontento en la masa laboral que recibe su salario, pues, o el dinero mensual como un recibo, en la mano, en efectivo, y no tiene ningún tipo de derecho. Eso se tiene que solucionar. Al solucionarse eso, se amplía la masa tributaria. Al ampliarse la masa tributaria de recaudación, hay mayor dinero para el presupuesto. Con eso podemos financiar la infraestructura, la salud, la educación. Entonces, es importante, y por otro lado damos bienestar. Si nosotros seguimos con el esquema de ponernos de costado, pues simplemente esta bomba de tiempo en algún momento va a estallar. Y por otro lado, el Premier considera la informalidad dentro de un paquete mayor, el de la competitividad. ¿Por qué? Porque en estos momentos las posibilidades de ser desarrollados dentro de ese ecosistema de competitividad que implica una masa laboral adecuada, un marco legal favorable, infraestructura, educación, salud, bilingüismo, etcétera, etcétera, se ve como un componente que va a permitir que mejore la situación de todos los peruanos. Entonces hay proyectos para todo ese tipo de cosas y tenemos un gabinete de primer nivel que está trabajando en todos esos componentes a la vez. De acuerdo, pero a ver, la actividad minera es sumamente importante, que genera controversia, polémica, lo sabemos. El Frente Amplio, de hecho, iba a saltar, se entraban al detalle de cómo se iban a manejar algunos que están en stand-by, Bambas, Tía María, etcétera, también. Pero hay que reconocer que
un altísimo porcentaje del dinero del erario nacional que se utiliza para el pago de los sueldos de los congresistas, de los maestros, de los policías, de los integrantes de las Fuerzas Armadas, sale de la actividad minera. Y la actividad minera muchas veces se maneja por variables exógenas que no podemos nosotros administrar del exterior, como son los precios de los commodities. Pero casualmente, como existe ese criterio exógeno o esa circunstancia exógena que el precio lo coloque el mercado, nosotros queremos darle valor agregado a nuestros minerales, como a través de refinerías, para que de esa manera no se exporte rocas que en otro lugar se paran, sino que acá se procesen y se diluyan los componentes para que se exporte el metal con valor agregado. Y que no se dependa de la inestabilidad del mercado. Claro, eso generaría un porcentaje adicional de puntos en el PBI y nos pondría en mejor condición. Pero hablamos también de la informalidad versus la formalidad, ¿no? El 70% de peruanos trabaja en la informalidad y muchos de los que en algún momento han estado del otro lado han dicho, no, yo me regreso para chambear de manera informal porque es imposible hacer una empresa en este país cuando la SUNAT te destruye. Tu principal verdugo termina siendo la SUNAT. Bueno, la SUNAT cumple un papel de recaudación. Yo creo que el problema no va por ahí. Yo creo de que muchas de las personas que trabajan en la informalidad están en la micro y pequeña empresa. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la micro y pequeña empresa empieza a crecer, esas condiciones que generaron su crecimiento se pierden porque pasa otro régimen legal. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que plantea nuestro gobierno? Simplemente que si creces, te acompaña en tu crecimiento con un marco legal adecuado que siga favoreciéndole. Un país con muchas MIPES, siendo importante para el inicio del impulso económico, es necesario permitir que se conviertan en medianas empresas. Pero hay que darles las facilidades también. Pero no que cuando ya crecieron, en lugar de crecer, explotan en varias empresitas para seguir pues con el esquema que les permitió surgir. Pero hay que entender también que es la salida que ellos encuentran para poder subsistir en medio de un mercado económico donde la SUNAT, en su función recaudadora, que es entendible, se queda con un porcentaje tan alto. Entonces, ¿cómo haces para pagar planillas, para tener a la gente, digamos, contenta, para poder aspirar mañana a comprar un nuevo terreno, para poner un local extra a tu negocio, si todo esto al final te va a dejar muy poco dinero para ti, porque el resto se va a ir en gastos fijos y a la SUNAT? Bueno, en el caso de la SUNAT, como te digo, cumple con un rol constitucional que, si lo vemos en términos coloquiales, es redistribución de la riqueza para que de esa manera lo que se genera en un determinado sector a cargo de la apuesta de unos empresarios pueda convertirse en beneficios para aquellos que menos tienen. Es el esquema de cualquier recaudadora de impuestos. Entonces, el problema no va por el lado de la SUNAT, sino de ampliar la masa tributaria. Hoy en día, 54 empresas generan cerca del 80% de la recaudación del país, o sea, 54 grandes empresas donde están las mineras, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que ampliarlo para que de esa manera el paquete de dinero que podamos tener se redistribuya y genere bienestar para la mayoría de los peruanos. Pero desde el gobierno también existe allí una responsabilidad, un compromiso que se debería de asumir, que de hecho es difícil, pero que creo que también serviría para que la gente pague sus impuestos y pase, por lo tanto, al lado de los formales, con la satisfacción de decir, sí, me quitan un montón de plata, pero caramba, puedo mandar a mi hijo a un colegio del Estado sabiendo que la infraestructura es de primera, que los maestros están bien pagados y que por lo tanto van a ir con ganas a trabajar. Sé que si mañana mi mujer se enferma o si va a dar a luz, puede ir a un hospital porque se le brinda un gran servicio, porque donde yo vivo ahora puedo acceder al servicio básico de agua y desagüe. El país donde la gente más impuestos pagan es Suiza, pero es una locura. Y sin embargo tú le preguntas a un suizo si es feliz, te dice sí, porque en realidad esto que lo podría yo ahorrar si los impuestos fuesen menores, los gastaría en escuela, en salud, en transporte público, y el país, el Estado, me los da y de la manera más eficiente y pulcra. Mira, eso que tú dices que es absolutamente correcto. Yo creo que si todos los televidentes leen el mensaje que acaba de dar Fernando Zavala al Congreso de la República, tendrán una sorpresa agradable. Pues nosotros estamos planteando eso, con las diferencias del caso. Estamos planteando mejorar la situación de los peruanos a partir de una adecuada recaudación, mejorando las condiciones de las empresas, haciendo una inversión fuerte en educación y en servicios públicos, dotando de mejor infraestructura, ampliando la base tributaria, haciendo que los ciudadanos se conviertan en nuestros socios para derrotar a la informalidad, pidiéndole facturas a todos, cosa que ya se hacía antes, pero ahora se haría de una manera un poco más sofisticada, pero más eficiente. Entonces, la gran ventaja de Pedro Pablo Kuczynski es que, conociendo el Estado
y conociendo los problemas que él tiene, genera un conjunto de medidas para poder aplicarlas, no medidas aisladas, un conjunto de medidas que cuando se ejecuten en simultáneo van a generar las condiciones para tener un país mejor. Por eso el Congreso ha hecho un gran papel hoy al darle la confianza a un gabinete que tiene ideas, que tiene profesionales de primer nivel y tiene un liderazgo en el presidente que simplemente va a permitir de que eso se desarrolle adecuadamente. Sí, pero nadie duda, señor Cheput, de las buenas intenciones y de la energía, del optimismo, de las ganas, de las formas diferentes que creo que le hacen bien al país y que está mostrando claramente Pedro Pablo Kuczynski desde que asumió el poder. Pero hay que tomar en cuenta otros factores que muchas veces terminan jugando en contra por más de que uno evite que esto suceda. Uno, el país como lo tenemos ahora y como lo dejó Ollanta, que nos hemos venido a enterar a raíz de las respuestas que ha dado Fernando Zavala en esta segunda sesión del día de hoy. Y dos, el hecho de que un gobierno en nuestro país dura 5 años. Alcanzará el tiempo, por ejemplo, para que cuando salga Pedro Pablo Kuczynski de Palacio de Gobierno realmente no quede un solo peruano sin poder acceder al servicio de agua y desagüe y que el 100% de personas jubiladas puedan tener una pensión humana. En el caso del agua, el mismo presidente lo dijo en su mensaje a la nación, que íbamos a dejar en marcha eso y que definitivamente iban a haber menos peruanos que no tengan acceso al agua en el año 2021, pero que el esfuerzo iba a estar orientado a eso. En lo segundo, que todos los peruanos tengan un mejor estado de bienestar. El Premier ha dicho en su mensaje que si el Perú está hoy como está, es por la cooperación política. Y mencionó a Fujimori con sus reformas, al presidente Valentín Paniagua con la transición, a Toledo con las bases económicas, a Alan García con la mejora del PBI y lamentablemente Ollanta Humala con el piloto automático, pero que en todas maneras no hizo mayor destrozos en la economía. Entonces, el Perú ya no se ve como compartimentos estancos en el cual cada presidente se cree en el Mesías y empieza todo de nuevo. En el Perú de hoy, que marcha al Bicentenario, cada gobierno es una fase distinta de un solo proyecto como nación. Fases que manejadas de manera consecutiva nos llevan a un mejor país. Se sigue una línea en lo económico, se sigue una línea en materia de políticas de Estado, tenemos el acuerdo nacional, el Perú ha cambiado. Sí, pero muchas veces el ego y la propia vanidad política no permite esa continuidad que ahora sí lo ha demostrado PPK y hay que resaltarlo, por ejemplo, en materia de educación. El hecho de nombrar a Jaime Saavedra para que sea el ministro de Educación, cuando ya lo fue durante el gobierno de Ollanta Humala, es una manera de reconocer que hizo un buen trabajo, que no pudo concluir con todos los proyectos que él se había planteado y que ahora le da esos años de más extras para que pueda concluir lo que tiene que ver con un proyecto que era desde un inicio se sabía a ejecutarse a mediano o largo plazo. Educación es un buen ejemplo, efectivamente, como también podemos apreciarlo en otros sectores, pero educación con algunos ajustes efectivamente es un buen ejemplo, sí. Pues la educación indiscutiblemente es el motor del desarrollo y lo que verdaderamente genera riqueza sostenible, entendiéndose por riqueza por la mejora de las condiciones, sobre todo de las familias con menos recursos, para que de esa manera se puedan desarrollar. Señor Cheput, ya tenemos que ir terminando, pero quiero hacerle 2 últimas preguntas. La primera, la han tenido muy difícil. O sea, al final obtuvieron con 121 votos el voto de confianza, valga la redundancia, pero allí está. El gobierno tiene el play de honor ya listo para empezar a chambear, pero cuando vayan, que va a ser ahorita nomás, a pedir las facultades legislativas y el presupuesto, tienen que ser conscientes de que la cosa se puede poner mucho más brava y que allí sí les pueden decir no. Por supuesto. No pedimos que el control político se deje de lado por parte del Congreso de la República, pero también somos conscientes que con el diálogo, con la polémica, con el debate, con el intercambio de ideas, con cierto nivel de temperamento de ambas partes, vamos a poder sacar las cosas adelante o resignarnos a perderlas. O sea, es parte de la política, pero que vamos a dar la lucha para convencer a los opositores que son necesarios, la vamos a dar. Pero mira, una cosa importantísima del día de hoy, todas las bancadas han demostrado gran madurez, todas sin excepción. Seguro que sí. En todas ha habido exigencias, en todas ha habido polémica, en todas ha habido diálogo
y todas han planteado cosas importantes que el Premier ha tomado en cuenta, por eso le agradeció a todas las bancadas. Pero eso no significa que claudiquemos o que claudiquen de su rol de control político. Sí, como bancadas han hecho un buen papel, pero luego los parlamentarios de manera individual se han mandado algunos con los discursos y no sabían ni de qué hablaban, no sabían ni qué preguntaban. Pero en fin, ya, no nos vamos a quedar entrampados en ese asunto porque ahora lo bueno es que el gabinete tiene el voto de confianza y tiene que empezar a cumplir con lo que dijo PPK, Mira, con lo que ha dicho Fernando Zavala. Que nos puede pasar es tener una oposición como la que tenemos. Bienvenido el debate, bienvenida la polémica y bienvenido el intercambio de opiniones que nos lleven a generar una mejor respuesta a las necesidades del país. Algunos dicen, y le menciono esta palabra con todo respeto, que están siendo demasiado pateros con los fujimoristas. ¿Quién ha dicho patero? Yo he dicho bienvenido al control político. Y otra cosa también he señalado de que hoy día no necesariamente hemos entrado al debate porque obviamente no queríamos discutir, pero que en algún momento habrá un nivel de intercambio en materia de qué manera entendemos el país, pues lo habrá. Y bienvenida pues la diferencia de opinión con tal de que esta nos lleve a una adecuada argumentación en pro de lo que el país necesita. Carlos Basombrillo, el ministro del Interior, dijo que había encontrado mucha corrupción en la Policía Nacional. Y esto lo quiero vincular a lo que me dijo hace un instante, que el informe que se había comprometido a entregar el día de hoy el ministro con relación a si existe o no un escuadrón de la muerte está listo, pero por el tema del voto de confianza no hubo oportunidad. Es la responsabilidad del ministro y del Premier. De acuerdo. Pero esto quiere decir con lo que ha mencionado, por eso Marco... Yo no voy a adelantar absolutamente nada del informe porque eso le corresponde al Premier y al ministro del Interior, pero sí te puedo asegurar que ya existe el informe respectivo, que ellos lo comunicarán cuando lo crean conveniente. Y usted lo conoce, yo sé que no lo va a revelar porque no le corresponde, pero usted ya sabe lo que hay allí. Yo tengo entendido las partes generales, pero el nivel de detalle lo tiene que decir el ministro. Muchísimas gracias, señor Cheput, por haber venido. Gracias y felicitaciones. Lograron el voto de confianza y eso es algo que, por supuesto, tenemos que